Vamos a tratar en esta segunda mitad de la clase la cuestión de la atención y el déficit atencional con y sin hiperactividad. Uno de los trastornos más discutidos y en el que hay una mayor polarización. Una cuestión que es interesante en esto es que hay perspectivas que niegan la existencia del trastorno. Y esto es problemático porque si efectivamente se tiene este trastorno y el trastorno no se reconoce como tal, significa que a esa persona no se la va a tratar con justicia. Por otro lado, también está el peligro de una sobremedicalización y un sobrediagnóstico. En esta tensión es importante que tengamos como docentes un acercamiento a lo que es el TDAH. Empecemos por la atención. William James dice lo siguiente: todo el mundo sabe lo que es la atención. Es tomar posesión de la mente de una forma clara y vívida de uno de los que parecen ser diferentes objetos o líneas de pensamiento que suceden de forma simultánea. Su esencia son la localización y la concentración de la conciencia. Piensen en ustedes mismos y ustedes mismas. En este momento no solo están escuchando mi voz y están viendo la pantalla, sino que aparte hay otro montón de información que ustedes reciben en su mente. La información de su cuerpo, la información del exterior, lo que ustedes escuchan, lo que podrían ver si simplemente mueven sus ojos para otro lado de la pantalla, etc. Bueno, atención es justamente seleccionar una de estas líneas. Lo interesante es que esta orientación puede ser a grandes rasgos, dos maneras. Puede ser exógena o bottom-up o endógena o top-down. La orientación exógena de la atención es la orientación refleja de la atención, porque los desplazamientos atencionales se producen por influencia de estímulos ambientales externos que captan automáticamente nuestra atención. Por ejemplo, piensen cuando están en el aula y sucede algo afuera de la ventana, un sonido, y todos y todas miran para ahí. Bueno, eso es una orientación exógena. La orientación endógena o top-down es la orientación controlada de la atención. Los desplazamientos atencionales dependen de factores cognitivos internos del observador. Cuando deliberadamente decidimos prestar atención a algo, aunque por ahí eso nos requiera un cierto esfuerzo. Me gustaría proponerles este ejercicio que me parece que es muy sencillo y es bastante ilustrativo. Lo que tienen que hacer es contar cuántos pases se dan los jugadores y las jugadoras de camisa blanca. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. Seguramente muchos y muchas de ustedes no hayan notado nada raro, más allá de que hayan contado o no los pases. Otras personas de ustedes sí habrán notado que sucedieron varias cosas extrañas, como por ejemplo que pasó una persona disfrazada de gorila, que el fondo cambió de color y que una de las jugadoras del equipo negro desapareció en la mitad del video. Lo interesante es que aproximadamente el 50% de las personas no notan que estas cosas extrañas sucedieron. ¿Por qué? Porque su atención estaba focalizada en contar los pases. A este fenómeno se le conoce como
ceguera atencional. Por tener la atención dirigida a una tarea muy específica, podemos llegar a obviar otras cosas al grado de ser ciegos, ciegas. Esto es interesante para ver el poder que tiene la atención. Me gustaría que leamos uno por uno los criterios diagnósticos del DSM-5. Es importante saber que esto es discutible, o sea, esto no es una palabra santa y de hecho muchos y muchas especialistas critican que sean estos los criterios diagnósticos. Sin embargo, son los más usados. Y aparte tiene otra ventaja, y es que son muy claros y concretos. En ese mismo sentido vamos a ir leyendo de a uno, aunque sé que por ahí es un poquito aburrido, pero es momento de utilizar la orientación top-down de la atención para mantenerse concentrados y concentradas. Bien, el criterio A es que tiene que haber un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo, caracterizado por 1 o 2. Vamos a ir leyendo cuáles son 1 o 2. 1 es inatención, empezamos por ahí. Para que se dé esta inatención tienen que cumplirse 6 o más de los siguientes síntomas que vamos a ir leyendo. Se tienen que mantener durante 6 meses en un grado que no concuerde con el nivel de desarrollo. Obviamente, si miramos un niño o niña de 4 o 5 años, va a cumplir muchísimo de estos síntomas, pero bueno, es lo habitual en el desarrollo. Además, es importante que esto afecte directamente las actividades sociales y académicas o laborales. Nuevamente, como cuando hablamos de las dificultades específicas, es necesario que haya algún tipo de afectación, sino cuál es el sentido de llamarle trastorno. Otra cosa importante es que estos síntomas no pueden ser solamente una manifestación de comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o instrucciones. Esto es importante. Una persona se puede comportar con estos síntomas, pero que no haya un trastorno, sino que sea simplemente la situación la que lleva a esto. Bien, estos síntomas son: con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles, o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. B. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. C. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. D. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. E. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. F. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, las tareas escolares. G. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, como por ejemplo los materiales, los lápices, etc. H. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Y por último, con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Como ven, esto es algo que seguramente a todos y todas nos sucede en una cierta medida. Por eso es bien relevante tener presente las notas que estuvimos leyendo al principio. Bien, 2 se refiere al conjunto de síntomas de la hiperactividad e impulsividad. Una cosa interesante es que hay un tipo de déficit atencional que no incluye hiperactividad. Hay un error muy generalizado de pensar que toda persona con TDAH es una persona hiperactiva. De hecho, puede no serlo. Bien, para cumplir con este criterio de hiperactividad e impulsividad, se deben cumplir 6 o más de los siguientes síntomas durante 6 meses
y que afecte directamente actividades sociales y académicas, como hablamos antes, e igualmente no se pueden explicar mejor por otra cuestión, como por ejemplo la situación en la que está. Bien, estos síntomas son: A. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Con frecuencia se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que esto no resulta apropiado. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor. F. Con frecuencia habla excesivamente. G. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, termina las frases de otros, no respeta el turno de conversación. H. Con frecuencia le es difícil esperar su turno. Y con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros. Bien, esto es todo lo que es el criterio A. Se tienen que cumplir algunos de estos síntomas, 6 o más, referidos a inatención y referidos a hiperactividad e impulsividad. Bien, me gustaría ahora ir a un tema que es bastante importante, que tiene que ver con el tratamiento médico, el tratamiento farmacológico más precisamente, y quizás este sea uno de los grandes motivos por el cual las aguas están tan divididas al respecto de este trastorno. Este trastorno se puede tratar farmacológicamente. El medicamento que más se utiliza es el metilfenidato, que tiene distintos nombres. Es una anfetamina. El más normal en nuestro país es la Ritalina. Claro, como tantos otros tratamientos farmacológicos, tiene posibles efectos secundarios. Y como en tantos otros tratamientos farmacológicos, es el rol del clínico o la clínica el poner en la balanza en qué medida este tratamiento farmacológico tiene mayor cantidad de beneficios que de perjuicios. En muchos casos es así. Me gustaría dejar claro esto, porque hay como una especie de movimiento anti-medicina, anti-metilfenidato dentro de nuestra profesión. Me parece que está bueno no tener ninguna postura demasiado extrema. Ni es bueno en todos los casos, ni es malo en todos los casos. Habrá siempre posiciones intermedias y casos y casos. ¿Cómo funciona? Funciona mediante la inhibición de la recaptación de la dopamina y la noradrenalina. Bloquea los transportadores de esos neurotransmisores, aumentando así la concentración en el espacio sináptico y por tanto sus efectos en la neurotransmisión. Ahora vamos a explicar esto un poquito más en detalle. Una cosa importante, también en base a lo que estuvimos viendo en la primera mitad de la clase sobre funciones ejecutivas y lóbulo frontal, es que estos efectos son especialmente intensos en la corteza prefrontal. Bien, me gustaría explicar esto muy rápidamente. A nosotros el nivel celular no es el que más nos afecta, pero es importante que tengamos una visión general de cómo funciona. Como pueden ver en este diagrama, como ustedes ya sabrán, la comunicación entre neuronas se da de manera química con los neurotransmisores. En este caso el que más nos interesa es la dopamina. ¿Qué es lo que sucede? Como quizás ustedes ya sepan, la comunicación química se da en el espacio intersináptico, o el espacio sináptico, el espacio entre neuronas. Y una vez que los químicos son liberados, una parte importante son
captadas por los receptores específicos en la segunda neurona, pero una parte de esa es recuperada por la primera neurona, porque, hablando mal y pronto, se reutilizan estos neurotransmisores. Bueno, ¿qué es lo que hace el metilfenidato? Como se representa acá, lo que hace es bloquear la recaptación de la dopamina. Y al bloquear esa recaptación, lo que hace es que en el espacio sináptico haya una mayor cantidad de dopamina, permitiendo así que la neurona postsináptica pueda captar y pueda justamente verse estimulada. Me gustaría que supieran que existe este cuestionario que se llama el cuestionario Conners. Si quieren pueden ir a ese link o pueden buscarlo en cualquier lado porque es muy sencillo, está muy distribuido. El cuestionario Conners se utiliza para el diagnóstico y hay un cuestionario Conners para maestras y profesoras. Esto es interesante porque en realidad el papel de los y las educadores es bastante importante para este diagnóstico y sería esperable que sean consultados y consultadas para un diagnóstico por el neuropediatra o por el psiquiatra infantil que vaya a realizar el diagnóstico. También les puede servir a ustedes para tener una idea. Obviamente, nosotros docentes no vamos a diagnosticar ni debemos andar, sugiriendo diagnósticos. Pero lo que sí podemos hacer es, si notamos comportamientos que parecieran corresponderse con el TDAH, podemos sugerir a los padres que tengan una consulta pediátrica. Esto es especialmente viable en educación primaria. Bien, quería muy por arriba darles algunas pautas de intervención y unas pautas de cómo no intervenir. Les puse ahí abajo dos páginas web que son españolas ambas, que en mi humilde opinión tienen mucha cantidad de información bastante accesible en un lenguaje que es muy claro y es muy llano para poder acercarse a, mecanismos de intervención, pautas generales y consejos para tratar con niños y niñas que tengan esta situación, esta condición. Bien, una cosa inicial es, tener seguridad del diagnóstico, y en esto es fundamental hablar con otros profesionales. Recordemos que nuestra percepción de que el niño puede llegar a tener TDAH está muy lejos de ser un diagnóstico. O sea, es fundamental tener un diálogo interprofesional. Y y una vez que tenemos seguridad, tratar al niño o niña como tal. Hay que tener mucho cuidado de no cometer el error ético, diría yo, de exigirle a alguien con un trastorno que haga algo que no puede hacer. Piensen qué ridículo sería que le exijamos a una persona sorda que nos escuche y que escuche con claridad lo que le estamos diciendo. Bueno, ahí no estaríamos reconociendo la condición de la otra persona, y eso es algo que es éticamente muy cuestionable. Bueno, con las cuestiones que están vinculadas con el desarrollo, que están vinculadas con el cerebro y la mente, muchas veces tendemos a no ver los trastornos como tales. A mí me gusta mucho una frase que les quiero compartir, y es que el cerebro es un órgano y como tal tiene el derecho de enfermarse o tener un funcionamiento deficitario. Muchas veces responsabilizamos a las personas por sus condiciones mentales cuando en realidad no son responsables. Nadie responsabilizaría a otra persona por ejemplo, no sé, tener diabetes. Sin embargo, muchas veces cuando el trastorno es mental, se pone la responsabilidad en la persona. También está bueno evitar que nuestros remedios sean peores que la enfermedad.
Muchas veces los castigos o el dejar al niño o niña repetidor, el enojarse, el entender que se está haciendo el vivo, el siempre resaltarle lo malo, siempre estarlo o estarla retando, ese tipo de cosas muchas veces terminan siendo peores. Muchas veces las consecuencias negativas en la vida se sienten más por todas estas cuestiones que por el mismo trastorno. En ese mismo sentido, es muy importante cuidar las propias reacciones emocionales, porque muchas veces la desinhibición que tienen estos niños o niñas o adolescentes se puede llegar a confundir con una conducta desafiante. En esto está bueno evitar la confrontación, evitar nosotros enojarnos, considerar que la otra persona está, digamos, pasando los límites, que está haciéndonos enojar. Bueno, tener nosotros y nosotras una cierta estabilidad emocional, porque nosotros y nosotras somos los profesionales y somos quienes somos adultos. Es fundamental no confundir esto con el no tener límites. Por el contrario, en el caso del TDAH es fundamental poner límites y tener reglas, y que estas reglas sean claras, que sean muy claras y que sean razonables. Porque muchas veces, y esto sucede mucho en la escuela, ponemos límites y reglas que no son demasiado razonables y que son muy difíciles de cumplir. No solo para alguien con TDAH, o sea, estar 4 horas sentados en un banco sin decir una sola palabra, bueno, es una regla poco razonable, desde mi humildísima perspectiva, para cualquier niño o niña. Es importante contener sin castigar. O sea, los límites y reglas no implican necesariamente un castigo, implican una contención. Bueno, fundamental pedir ayuda y orientación a otros y otras profesionales de la psicología, la psiquiatría, la psicopedagogía, la pediatría, docentes que estén especializados o especializadas. Nosotros y nosotras no somos especialistas y naturalmente por tener esta clase muy corta no van a saber todo lo que hay que saber acerca del TDAH. Reconozcamos nuestra propia ignorancia, no tiene nada de malo no saber, lo que sí tiene, digamos, lo que es cuestionable o lo que es malo es actuar como si supiéramos cuando en realidad no lo sabemos. Tengamos la humildad de preguntar a quien por ahí sabe un poco más. Una cosa concreta que está bien importante y bien útil es la estructuración del tiempo y del espacio. Como estuvimos viendo en una de las primeras clases, la cognición no es una cosa que pasa solamente adentro de la cabeza, adentro del cráneo. Para pensar, para aprender, para conocer, juega mucho todo nuestro cuerpo y juega mucho el ambiente y juegan mucho también el ambiente social, el ambiente cultural, el ambiente simbólico. En este sentido, estructurar el tiempo y el espacio puede ayudar a que, bueno, esta estructura externa le dé a el niño o niña la estructura que internamente no es capaz de generar. Acá, bueno, por supuesto los límites, pero también, por ejemplo, poner recordatorios, hacer listas, cuestiones similares que estructuren tiempo y espacio para justamente ayudarlos y ayudarlas. Con respecto a las instrucciones, es importante que sean claras y precisas, más que de costumbre. Muchas veces el lenguaje tiene una especie de ambigüedad natural que la mayoría de las personas pueden entenderlo sin problema y se manejan con esta ambigüedad, pero a veces en ciertos trastornos, el TDAH es uno de ellos, hay que ser más claros y precisos para que se entienda. Además de esto, también es importante repetir, 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 repetir una y otra vez las instrucciones, tener paciencia. Y también es bastante conveniente dar por escrito estas reglas e instrucciones. Además de, por supuesto, como con con todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, que estas reglas sean negociadas, que sean puestas en común, etc.
está interesante también permitir ciertas válvulas de escape. A veces, en vez de exigirle a nuestro estudiante que se quede sentado y que haga un ejercicio de autocontrol que no pueda realizar, por ahí es mucho más económico decirle que, bueno, pueda salir y dar una vueltita en el patio y que cuando se sienta mejor vuelva. No hay nada de malo con esto y realmente puede ayudar a que cuando vuelva pueda concentrarse, pueda aprender, pueda realizar los ejercicios y las actividades, etc. Es fundamental el supervisar más que de costumbre, y en esto es también fundamental el establecer el contacto visual y el dar feedback. Constantemente estar dando retroalimentación positiva. O sea, esto muchas veces, por su propia conducta, personas en su entorno no van a tener mucha paciencia y le van a estar remarcando constantemente lo que hacen mal. Bueno, tratemos nosotros y nosotras de jugar otro rol y poder remarcarle lo que sí está haciendo bien. También es bastante conveniente para este tipo de personas que las tareas largas se puedan ver subdivididas en tareas más cortas. Muchas veces cuando es algo demasiado extenso se pierden, se distraen. Si se convierte esa larga tarea en muchas tareas cortitas, puede ser más sencillo que las pueda cumplir. También está interesante favorecer la autoobservación. Muchas veces, y esto pasa con todos los niños y niñas, pero especialmente en estos casos, todavía no son totalmente conscientes de lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, al realizarle preguntas, hacerlos ver lo que hicieron, pueden favorecer y estimular esta autoobservación, que es un paso fundamental para la posterior autorregulación. Darse cuenta, bueno, ¿qué generó esto que yo dije, esta forma de hablar o esta forma mía de comportarme? ¿Qué generó en mis compañeros? Bueno, ahí, ¿qué se está haciendo? Mediante la pregunta se está llevando a que el niño o la niña preste atención y se auto-observe. Y otra cosa es el plantear actividades en formato juego. Los juegos tienen esto, que nos motivan a estar haciendo la tarea y entonces no hay que hacer este ejercicio de control atencional para mantenernos en la tarea. Es mucho más sencillo y mucho más probable que él o la estudiante preste atención si la información, si la actividad se le presenta de una manera lúdica y que sea motivante. Y acá está la creatividad de él o la docente. Quería terminar esta clase con esta reflexión, que mucho de esto se puede llevar más allá de las dificultades específicas del aprendizaje y los trastornos como puede ser el TDAH. En la clase se juega una relación. La educación es siempre una relación. Esté mediada por una computadora, esté mediada por la palabra, sea institucional o sea fuera de la institución, implica una relación humana. Y en esta relación humana es fundamental reconocer la diversidad. Somos diversos y diversas en muchísimos sentidos. No son solo diversos y diversas quienes tienen un trastorno o una dificultad específica. Reconozcamos esto. Esto no es algo malo. Quizás sea algo bueno. Somos diferentes. Y en este sentido es interesante pensar e intentar transformar la educación para que pueda atender a esta diversidad, para que la pueda recibir, para que se pueda enriquecer de la diversidad. Y bueno, esta transformación naturalmente nos llama a modificar nuestros propios pensamientos y nuestra propia práctica de aula, pero también, creo yo, nos llama a ser críticos con el sistema en el cual estamos trabajando. Muchas de las dificultades no son del agente concreto, sino que se refieren a la estructura. Seamos conscientes de esto,
seamos conscientes de las limitaciones de la estructura en este momento e intentemos cambiarla. Y también intentemos, pienso yo, dentro de esta estructura, dentro del lugar donde nos toca, hacer lo más posible por tener relaciones humanas ricas, donde conozcamos lo más posible a quienes están ahí del otro lado, y para así poder ser respetuosos y respetuosas con sus necesidades.